Un vizconde para una solterona. Saga Solteronas 6 por Olympia Russell. Capítulo 18. Gracias por no delatarme ante mi hija. La voz grave del vizconde sonó a su lado, lo cual le hizo sobresaltarse, perder el equilibrio y quedarse sentada sobre la hierba, y eso provocó que él soltara una carcajada suave antes de ayudarla a ponerse en cuclillas de nuevo. Se había levantado aún más temprano que 2 días antes, con intención de coger gusanos de nuevo. Habían pasado 2 días desde el encontronazo con el vizconde, el plazo máximo que él le había pedido para tomar una decisión. Tenía claro que, si no tenía una respuesta clara esta misma mañana, se iría del palacio y volvería a su vida discreta. Así se lo había dicho a él y así pensaba cumplirlo. Después de recoger los gusanos, había pensado acercarse al despacho del vizconde antes de desayunar a pedirle su respuesta, sin imaginar que iba a ser él quien iba a acercarse a ella en el jardín, porque se había repetido más o menos la misma situación de 2 días atrás, y él se había presentado en el jardín sin avisar mientras ella recolectaba los animales en cuclillas. Aunque había habido 2 diferencias sustanciales. La primera, que él no se había mantenido alejado de ella, sino que se había acercado y puesto en cuclillas a su lado, y, la más importante, que no le había hablado con dureza como la primera vez, sino que había utilizado una voz y un tono amables, demasiado para que ella disimulara su turbación. Por eso se había puesto de nuevo roja como la grana, y por eso había perdido el equilibrio y se había quedado sentada sobre la hierba. Que él la ayudara a incorporarse tampoco estaba ayudando a que ella recuperara el dominio de sí misma, porque para ayudarle se había acercado aún más a ella, le había agarrado con una de sus manos grandes y fuertes el brazo más cercano a él y había rodeado su cintura con el otro brazo, apoyando su mano en ella, de esa manera, sin esfuerzo aparente, como si estuviera sujetando una pluma, la había incorporado y le había ayudado a ponerse en cuclillas de nuevo. Todo había sido galante y respetuoso, no había habido ni gota de atrevimiento, al contrario, se había tratado del acto de un caballero. De hecho, su contacto físico había sido menor que el que se daba entre 2 desconocidos en cualquier baile, pero aún así, para ella había sido impactante, e íntimo, muy íntimo. Había sentido sus manos, cálidas y fuertes, autoritarias y cuidadosas, todo al mismo tiempo, y desde la zona del contacto, es decir, su brazo y su cintura, había sentido como si un rayo la atravesara entera, pero no un rayo doloroso, sino placentero, muy placentero. La atracción que había sentido hacia él había sido tan fuerte que había tenido la intención de apoyar su cabeza en el hombro de él en cuanto había conseguido incorporarse. Había sido tan solo un segundo, una idea fugaz, pero muy intensa. Por suerte, no se le había ocurrido llevarla a la práctica. De hecho, darse cuenta de que podía ser una locura así, le hizo centrarse más y concentrarse para no hacer ninguna tontería, ni para no decirla. Recordó entonces lo que él le había susurrado al oído. Gracias por no delatarme ante mi hija. Y pensó que la manera de reconducir sus sentimientos era centrarse en la conversación. No hablo con su hija de las conversaciones que tengo con otras personas, no lo hago con nadie. La frase le salió más digna y brusca de lo que había querido, señal que aún estaba nerviosa, pero él no se enfadó. Al contrario, la miró divertido y sonrió antes de contestar. Es una buena cualidad, ser discreta y leal, pero yo debía agradecérselo por la parte que me ha tocado. En cualquier caso, dijo entonces Matilde, ya más recuperada de la impresión de tenerlo al lado y con ganas de pelear un poco. ¿Cómo sabe que no le he dicho a Georgia nada de lo que ocurrió entre nosotros hace 2 días? El vizconde amplió la sonrisa y con mirada divertida le dijo: Señorita Clark, ¿cree que Georgia se hubiera callado algo así? Si se hubiera enterado de que pensaba prohibirle algo, los gritos habrían llegado hasta su habitación sin duda. Y le guiñó un ojo de manera cómplice, haciendo que su corazón se acelerara por la complicidad que se estaba dando entre ellos, y que ella tenía que cortar, porque iba a acabar delatando sus sentimientos hacia él.
¿Y qué ha decidido, señor vizconde? Porque hoy expira el plazo que me pidió para pensárselo. De nuevo fría y distante, demasiado, pero era preferible eso a que él le viera vulnerable y sobre todo impresionada ante su presencia. En cualquier caso, él parecía estar por encima de su forma de responder. No pareció alterarle que ella se pusiera seria y arisca. Mantuvo su sonrisa y su mirada en ella, amable, aunque en principio no contestó. Y eso sí era un poco extraño. Estuvieron así, mirándose, unos segundos que a Matilde se le hicieron eternos hasta que el vizconde reaccionó, pero no como ella esperaba. No respondió su pregunta, o mejor dicho, no lo hizo con palabras. En lugar de ello, bajó la mirada a la tierra frente a ellos y empezó a escarbar. Antes de un minuto ya tenía 2 pequeños gusanos retorciéndose en su mano. Entonces la miró a ella de nuevo, ampliando su sonrisa, y después de dejar los gusanos sobre la cajita que ella tenía preparada a sus pies, le dijo: «He decidido aceptar, señorita Clark. Me convenció usted. De hecho, tengo que agradecerle su interés por educar a mi hija, y de paso que me ayude a entenderla, porque es cierto que he reflexionado, y me ha convencido usted». «Oh». Matilde esperaba cualquier cosa menos esa respuesta, y menos de aquella manera. Todavía tenía grabadas en la retina las manos grandes y suaves del vizconde, un hombre que habría manchado sus manos muy pocas veces en su vida, con los 2 pequeños gusanos y los restos de tierra en ellas. Era una imagen desconcertante y también sensual, pero lo que le acababa de decir, su rendición y reconocimiento, con una galantería incluida, era más de lo que ella podía asimilar de golpe. De ahí aquel «oh», sorprendido y escueto, pero el vizconde no había terminado. Sin importarle que Matilda se hubiera quedado casi muda, siguió hablando. «Y en vista de que nuestra relación ha mejorado y vamos a compartir espacio una larga temporada, espero, le propongo que a partir de ahora utilicemos nuestros nombres de pila y el tuteo. Yo soy Archie para mis amigos, por cierto. ¿Qué te parece, Matilde?»